Ahí va. 3, 2, 1. Iluminación y cámara. Objetivos y representación espacial. Ángulo de visión. Define la porción de realidad que capturamos en una imagen fotográfica. Determina las familias de objetivos que son normal, ángulo de visión normal, similar al del ojo humano, aproximadamente 45 grados. Angular, ángulo mayor a 45 grados. Y teleobjetivo, un ángulo de visión mayor a 45 grados. El ángulo de visión depende de la distancia focal y del tamaño del sensor de la cámara. A mayor distancia focal, menor será el ángulo de visión y viceversa. A mayor distancia focal, menor será el ángulo de visión y viceversa. A mayor distancia focal, menor será el ángulo de visión y viceversa. Por otro lado, a medida que usamos sensores más grandes, necesitamos distancias focales más largas para mantener el ángulo de visión. Distancia focal. La distancia focal es la distancia medida desde el centro óptico de una lente a la cual confluyen los rayos de luz que llegan paralelos al eje óptico. Se mide en milímetros, por ejemplo 50 milímetros, 85, 25, etc. Y es una propiedad óptica de los objetivos y no cambia por factores externos. Es el aspecto principal de un objetivo porque nos permite saber qué ángulo de visión no genera en una determinada cámara. Por eso nombramos a los objetivos según su distancia focal. Familias de objetivos. Según el tamaño del sensor de una cámara es importante para poder determinar qué ángulo de visión obtendremos con cada distancia focal. El tamaño del sensor llamado full frame mide 36 milímetros de ancho y si bien se lo toma como referente no es el tamaño más utilizado. El formato APS-C de Canon tiene 22 milímetros de ancho y corresponde al tamaño de fotograma llamado Super 35, uno de los más utilizados en cine. En un sensor de tamaño APS-C, el ángulo de visión de 45 grados lo obtendremos utilizando una distancia focal de aproximadamente 36 milímetros, mientras que en un full frame necesitaremos un objetivo de 50 milímetros. Factor de recorte, también llamado distancia focal equivalente o factor de cropeo, es un valor que nos permite establecer una equivalencia entre una distancia focal utilizada en una cámara con un sensor full frame y una distancia focal que nos brinda el mismo ángulo de visión en un sensor más pequeño. Para realizar este cálculo debemos multiplicar el factor de recorte por la distancia focal que estamos utilizando y nos dará como resultado la distancia focal con la cual obtendremos el mismo ángulo en una cámara full frame. Perspectiva. Es la manera de representar uno o varios objetos sobre una superficie plana, que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo observador. Los objetos más cercanos se representarán más grandes que los que están alejados. Al capturar una imagen, depende de la distancia en que coloquemos nuestro objetivo, esta perspectiva puede ser más pronunciada. Cuanto más lejos estemos, las cosas van a representarse más juntas o más aplastadas. Cuando más cercana sea la perspectiva, va a ser más notoria. Las dimensiones se van a exagerar. Distancia cámara-objeto. Es la distancia a la que ubicamos la cámara del del objeto principal del plano. No solo nos referimos al aspecto técnico, sino que también construimos el punto de vista que le damos al espectador. Lo metemos en la acción o lo hacemos ver las cosas de más lejos. Tiro de cámara. La distancia necesaria para lograr un determinado encuadre. Este concepto podemos aplicarlo como una propiedad de la locación donde decidamos grabar. Es decir, en una locación más grande nos permitirá colocar la cámara más lejos de los objetos y usar distancias focales más largas, en comparación a locaciones más pequeñas. Podemos decir que en locaciones más grandes tenemos más tiro de cámara. Distancia de enfoque. Es la distancia a la que hacemos foco en un determinado momento del plano. Esta puede cambiar para pasar el foco de un objeto a otro, o para o para mantener un objeto en foco en caso de que la cámara o el objeto esté en movimiento. Anillo de foco. Los objetivos poseen una capacidad de hacer movimientos internos de los elementos para modificar la distancia de enfoque. Generalmente esto se maneja desde un anillo de enfoque, que indica la distancia que estamos haciendo foco.
algunos objetivos modifican la distancia de enfoque de manera electrónica y no poseen anillo de enfoque. Esto nos impide operar manualmente el foco desde el objetivo. Todos los objetivos tienen una distancia mínima de enfoque y no podrán hacer foco a ningún objeto que esté más cerca de esa distancia. Luminosidad. Se llama luminosidad de un objeto a su apertura máxima de diafragma. Cuanto más luminoso sea el objetivo, más versátil será para exponer con poca luz y nos permitirá tener menor profundidad de campo. Objetivos de distancia focal fija y variable. Los objetivos de distancia focal fija son aquellos que poseen una única distancia focal. Llamamos zoom a los objetos de distancia focal variable. Estos objetivos nos permiten modificar su distancia focal utilizando zoom. Podremos obtener distintos ángulos de captura. Se definen a partir de su rango focal, por ejemplo de 18 a 55 milímetros, de 18 a 135, etc. En cuanto a la luminosidad, muchos objetivos zoom no poseen la misma apertura máxima de diafragma en todo el rango de distancias focales. En estos casos, la apertura máxima se obtiene a menor distancia focal. Zoom digital. Esta herramienta nos permite lograr ángulos de captura más cerrados sin realizar un cambio de objetivo, pero lo hace ampliando digitalmente la imagen. Al utilizar esta porción de sensor más pequeña, perderemos resolución y por lo tanto perderemos calidad en una operación similar. Es una operación similar a recortar o reencuadrar la imagen en postproducción.